Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Buen día, es bueno estar de regreso juntos en la palabra de Dios. Quiero pedirte que tomes tu copia de la palabra de Dios y tor- tornes al libro de Hebreos. El sermón, como había dicho, el autor de Hebreos ha predicado este sermón inspirado por el Espíritu de Dios. Así que vamos a leer los primeros 3 versículos de este sermón del predicador de Hebreos. Es donde vamos a pasar nuestro tiempo en esta mañana. Está la palabra de Dios, empezando este sermón. Capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado a nosotros en su Hijo, a quien constituyó y apuntaló heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, y él es el resplandor radiante de su gloria y la exacta expresión de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hay un dicho que muchos de ustedes han escuchado, y si han estado en los círculos reformados en cuanto a la teología, has escuchado tal vez decir, tal vez tú lo has dicho y no sabes de dónde viene, y decirlo en este eslogan: pero por la gracia de Dios, así voy yo. Pero por la gracia de Dios, yo soy, yo así voy. En la versión del inglés antiguo, en la historia de la Reforma, los puritanos utilizaban esto como una declaración, un motivo, pero por la gracia de Dios, así voy. Y muchas veces hacemos esa consecuente declaración cuando estamos documentando la realidad. Si no hubiera sido por la soberana, restringente gracia de Dios, hubiéramos corrido desenfrenadamente a nuestro pecado, pero por la gracia de Dios así voy. Porque vemos a un no creyente enfrentando las consecuencias por su pecado. Decimos, pero por la gracia de Dios voy de esta manera, porque cuando vemos a alguien que profesa a Cristo y apostata de su fe en Cristo, y es algo importante, y es algo que nos ayuda, pero el contexto de esa declaración, de esa frase, nos da una imagen donde vamos a apuntalar en el autor de Hebreos, donde él apunta en su sermón. Y esa declaración viene por un hombre llamado John Bradford. John Bradford, si estás familiarizado con la Reforma inglesa, recuérdense de María la Sanguinaria, la Reina María que perseguía a los creyentes y los martirizó. John Bradford, un hombre maravilloso de Dios que nació en 1510 y fue quemado en la hoguera en 1556 por la Reina María. Sabemos de que ella fue una reina perversa que odiaba el protestantismo y los perseguía, y trataba de perseguir a cualquier protestante y evangélicos, y quería asesinarles y quemarlos en la hoguera para dispersar el catolicismo romano. Así que John Bradford le pidió que parara de predicar, y él dijo: no, no voy a parar, y estuvo en prisión. Yo fui en la torre de Londres donde él estuvo en prisión. Es un lugar fascinante porque va a anclar tu fe cuando te paras ahí en esa torre en la capital de Inglaterra y ves Westfield, y donde él fue, donde varios pastores fueron ejecutados y creyentes. Es algo interesante de ir porque se siente un lugar oscuro considerando tanta sangre que se ha derramado en ese lugar en Londres. Pero un hombre como John Bradford lo pusieron en una celda en la prisión,
ahí una ventana pequeña en esta torre de Whitfield y los criminales venían donde iban a ser asesinados por sus crímenes y requerían a los futuros mártires de ver la ejecución de estos criminales. Y la idea central de esto era que estos cristianos, estos creyentes que profesaban a Cristo, que podían ellos renunciar su fe y renunciar lo que habían creído y rechazar sus convicciones. Así dicho, de esta persecución y sufrir por su fe, les decían, tu sufrimiento puede terminar si tú te retractas de tu fe. Decía que John Fraccio estaba en su ventana y él estaba con el pensamiento enfocado en el momento que quería que él renunciara a su fe y poder moverlo de su fe cristiana. Y él miraba a los criminales ser llevados a la ejecución. Y se decía que él regularmente, pero por la gracia de Dios, así va John Bradford, decía de sí mismo. Pero por la gracia de Dios va John Bradford. Y lo que es interesante de esto es que las personas estaban atónitas e impactadas por el coraje y la valentía de John Bradford, que era lo que significaba de poder acceso a la gracia de Dios. Cuando él estaba sufriendo, él podía hacer que todo eso se fuera. Él escribió algunas cartas a iglesias donde él estaba pastoreando. Darte una idea, tengo 42 años. Él fue ejecutado a los 45 años y puede decir y pensar de que tenía toda su vida por delante, era un hombre joven. Pero ¿qué es lo que pasó con Bradford? Y que le permitió sobrepasar y llevar y perseverar y caminar en ese sufrimiento tan terrible. Él no era pasivo. Miren lo que escribió a una de las iglesias. Levanta tu corazón, hermanos. Levantar vuestros corazones y mirar a Cristo, sentado a la diestra de su Padre, ahí intercediendo por vosotros. Regocíjense en la esperanza, ser pacientes en los problemas, continuar en la oración incesante y recuerden que se les ha considerado ser dignos de sufrir por Cristo. Y terminamos esta cita. ¿Saben qué era lo que sucedía con Bradford? Que le permitía decir, pero por la gracia de Dios, así voy yo. Es que él tenía una clara y majestuosa visión de Cristo. Estaba tan impactado de esa gracia en su fe y aún al enfrentar tan difícil sufrimiento, pero por la gracia de Dios, lo que veo en la cruz, y cuando veo a Cristo y veo a mi Salvador, pero por mí, verlo a Él claramente, entonces voy a ir, pero porque ahora veo a Cristo de forma correcta, voy a pararme firme. Esa es la totalidad del contexto de esta cita. Y eso nos lleva al libro de Hebreos, porque eso es lo que está pasando en estos creyentes, en sus vidas. Ellos están considerando el volver al judaísmo que les va a costar menos. Y lo dije la semana pasada, el cristianismo se estaba volviendo de forma incredencial y que les iba a costar sus vidas, pero el judaísmo les estaba acabando y querían volver al judaísmo y parar de escuchar claramente la predicación de Cristo y poder adorar a Dios y escuchar una versión de su religión, pero no les iba a costar tanto. Así que el autor de Hebreos dice, yo necesito darte una visión de Cristo para poder ponerle gasolina a tu fe y que seas empoderado por el Espíritu de Dios en este sentido específico. Miren, verso 1 del capítulo, por esta razón, capítulo 2, debemos prestar mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Está diciendo de poner atención a la enseñanza y las glorias de cuán maravilloso es Cristo y cómo se mira la verdad de Cristo. Volvamos a el capítulo 10. El autor de Hebreos está tratando de darles a ellos
y la perseverancia en su fe. Noten, verso 35. Por lo tanto, capítulo 10, verso 10. No tiren a un lado, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, verso 36, porque tenéis necesidad de perseverancia, paciencia, para que cuando habéis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 38, mas el justo vivirá por la fe. Y al final de 38, si retrocede mi alma, no se complacerá. Así que la idea es esta, que el autor de Hebreos está tratando de llegar a su fe. El mensaje y la fe, tienes que entender algo, amados. Pensamos acerca de la fe como algo estático en nuestras vidas. Y pongo mi fe en Cristo y luego soy convertido. Ahora simplemente estoy trabajando en la obediencia y estoy viviendo mi vida para el Señor. Y paramos de utilizar el lenguaje de la fe, pero tienes que entender que eres salvo por la fe, santificado por la fe, creces por la fe. Y el autor de Hebreos está tratando de llenar de combustible la fe. Si pensamos en la fe es como un músculo que hay que ejercitarlo, necesita perseverancia y necesita resistencia y puede crecer o se puede volver algo más débil. Y el autor de Hebreos dice, esta gloriosa visión de quién es Cristo en tu vida es como te expandes y es hinchada tu fe. La fe nos lleva a la perseverancia y el sufrimiento, en el sufrimiento. Así que el capítulo 11 habla acerca de los grandes hombres y su fe. Ahora, nosotros no estamos en este lugar. eh, la totalidad del sufrimiento y la persecución, como estos hebreos. No somos tentados de volver al judaísmo, pero somos tentados de volver en nuestra fe y quejarnos cuando sufrimos. No sufrimos bien. A veces somos como la gente de Hebreos y queremos, no, somos tentados a volver al sistema levítico y al Antiguo Testamento, pero si somos honestos por un momento, cuando tú y yo sufrimos de forma física, financiera, o una dinámica en la que sufrimos el perder a alguien o a algo que es significativo para nosotros, no tendemos a decir, déjeme por favor ver la gloria de Cristo, su majestad. Déjeme ver hacia adelante y ver hacia arriba de lo que Cristo está haciendo. No, miramos hacia adentro de forma introspectiva, hacia abajo y nos enfocamos en nosotros mismos y nos llenamos de propia conmiseración. Y nosotros como creyentes, a veces amados, cuando empezamos a enfrentar el sufrimiento como estos hebreos, empezamos a medir nuestra próxima decisión, qué debemos hacer. No lo que va a agradar a Cristo, pero qué es lo que me da una mayor salida y voy a poder ser desprendido de la aflicción. ¿Y cómo me va a ayudar con mi sufrimiento o dolor? Podemos hacer cualquier cosa para que pare el dolor. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo lo puedo solucionar? En este momento, solo para hacer que este problema se vaya, nosotros tenemos una idolatría del bienestar y lo adoramos y doblamos nuestra rodilla a esto y hacemos cualquier cosa para liberarnos del sufrimiento. Así que hacemos cualquier cosa, adoramos la vida fácil y el estar confortables, todo se vuelve hacia adentro y todo está revolucionado y se mira de una forma gravitacional hacia nuestros deseos y necesidades. No sufrimos bien y es la idea de las personas a las cuales es dirigida esta carta. Y has visto cuando te encuentras con alguien con una fe maravillosa en la cual han perdurado en el sufrimiento, es casi difícil de que van a hablar de su sufrimiento. Pero lo que van a hablar es lo que Dios está haciendo en su vida, lo que Cristo le está enseñando en su sufrimiento, cómo Dios los está usando en su sufrimiento. No pueden ayudarse para pensar de cómo Cristo está orando en medio de las vicisitudes y sufrimientos. Lo tenemos en nuestra iglesia. Tenemos un testimonio vivo en Tyler. Podemos hablarle esta mañana. Y le dije, amigo, ¿puedo hablar acerca de ti en mi sermón?
Tú sabes lo que pasa cuando hablas con una persona como Tyler que está muriendo de cáncer. Está diciéndote a ti cómo quiere oración para que ore por él, para que él tenga más resistencia y perseverancia en su fe. Y te está pidiendo que el Señor va a usar su sufrimiento y su cáncer para la expansión del Evangelio, para que las almas sean salvas. Él está hablando de la obra que Dios está haciendo en su corazón y te está pidiendo para que él pueda ser alentado y su fe esté fuerte y pueda endurar esto. Y eso es lo que se mira. ¿Cómo debe sufrir un cristiano genuino? Es una visión de Cristo en su gloria, en su majestad, en su magnificencia, en su soberanía, que captura a nuestro corazón, que no puede ayudarse a sí mismo porque quiere hablar de lo que Dios está haciendo en su vida. Y a veces, amados, quiero confesar, a veces me duele mi corazón profundamente porque escucho lo oposivo, porque en su sufrimiento escucho puro murmullo y quejas. Y me pregunto, ¿dónde está Cristo en esto? Y dice, se trata todo acerca de mí, mis problemas, mis circunstancias. Ora por esto, haz esto, yo, todo el tiempo. Eso es idolatría, amados. Y eso estaba pasando con los hebreos. Así que, y eso nos lleva al primer capítulo. Regresemos. ¿Qué es lo que el autor de Hebreos hace para ayudar con esta idea de yo y el sufrimiento? Él decide el pintarles una imagen gloriosa de 8 atributos de Cristo. Y si estás viendo capítulo 1, del 1 al 3, si tienes el griego y ves, hay una simetría en esto, es literal en el griego, es que el autor dice, pi, esta palabra, esta letra, y tiene todos estos puntos literarios en el texto, porque quiere algo en tu mente, una sinopsis fácil de recordar y memorizar. Así que el predicador está predicándonos a nosotros y nos da esta introducción. Y no voy a poder abarcar todo esto, pero para nuestro bosquejo, esto es lo que va a hacer. Tengo 8 LEs, declaraciones, y quiero que lo tengas en mente en esto. 8 declaraciones que él es, cómo debes pensar en cuanto a Cristo en medio del sufrimiento, para que te van a ayudar a pensar en Cristo en cuanto a esto. Y este es el contexto. Así que caminemos por ellos. 8 declaraciones de él es en el libro de Hebreos. Y tal vez puedo abarcar 3 el día de hoy. Y la próxima semana vamos a ver los próximos 5 o puedo predicar los 8. Y ustedes van a cancelar sus planes para la comida. Así que vamos a hacer solo 3. 8 declaraciones. Él es. Él es la revelación final. Él es la revelación final. Miren, capítulo 1, verso 1. Dios, ese es el Padre, después de haber hablado por mucho tiempo a los padres y a los profetas de muchas maneras, en muchas ocasiones, en estos últimos días nos ha hablado en su Hijo. Paremos ahí. Esa es la primera declaración. Él es que el autor de Hebreos quieres que tengas en tu mente es para que mires a Cristo de forma correcta en medio de tu sufrimiento. Y quiere que miren, y le está diciendo a los hebreos, hey, quiero que miren en medio de su sufrimiento esta idea revelatoria de Dios mismo. Noten, el lenguaje está contrastando de cosas que se enfocan en el pasado con cosas que se enfocan en el presente. Noten, después de haber hablado de muchas maneras y hace un tiempo atrás de muchas porciones y lo contrastas en estos últimos días. Vamos a hablar de los últimos días un momento. Nos ha hablado a nosotros en su Hijo, por su Hijo, de una situación gramática. El lenguaje en español dice en su Hijo se llama sin artículo. No hay en él, o en español se dice su Hijo, que es un pronombre posesivo. En estos últimos días, Él nos ha hablado en Hijo. El sermón de Hijo, el sermón de Dios es Jesús.
El lenguaje que él está hablando es el lenguaje del Hijo. Vamos a hablar de eso en un momento. De forma gramática lo puedes ver. Pero noten, primero, algo muy importante. Dios está comunicando con nosotros. Él es un Dios comunicativo. No quieres leer es verso 1 con el verso 2 y en tu mente imaginar que solo porque en estos últimos días nos ha hablado en el lenguaje del Hijo, que en los días anteriores no importaron. No, noten, Él quiere que los creyentes miren que Dios siempre ha comunicado de formas claras, ha hablado con los profetas y en muchas ocasiones y de muchas maneras. Así, es decir, que Dios siempre, Él ha sido amable en comunicarse con su pueblo. ¿Y por qué esto es importante? Los ídolos son mudos, los falsos dioses no hablan, pero el Dios de las Escrituras comunica de forma clara el hablado a través de los profetas, de los ángeles, a través de la creación y en el pasado a través de sueños, visiones y teofanías, como la teofanía del arbusto ardiente en el desierto con Moisés, ha hablado con señales y milagros a través de la literatura de sabiduría y la poesía también del Antiguo Testamento, porque eso es importante, empezar para ellos en pensar, si Dios no ha hablado, no lo conocerías. Si piensas en eso por un momento, este libro es un testimonio escrito de la palabra hablada de Dios. Y el autor no utiliza grafos para hablar, no, utiliza la palabra y la idea de predicación. Dios es un Dios que nos ha predicado a su pueblo. ¿No es algo maravilloso y supremamente amable de nuestro Dios que no hay una persona en la historia de la humanidad, en el universo, donde se quedaron sin revelación? Yo quiero conocer a Dios, es tomar tu Biblia y decir, y Él te dice, aquí estoy. Si tú te preguntas, yo quiero conocer a Dios, Él está revelado en las Escrituras. Y el autor de Hebreos les dice, recuerden, Dios siempre les ha hablado y te ha dado una visión clara para que lo conozcas, para que le adores, para que vivas para Él. No estás sin los recursos necesarios para conocer al Dios viviente. Llamamos a esto en los círculos teológicos la suficiencia de la Escritura. Es una manera de decir Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra y todo lo que Él quiere que conozcamos acerca de Él nos lo ha dado a nosotros de forma completa y suficiente. Y esto es una introducción acá, pero noten, hay un contraste de lo que dice. Dios ha hablado de alguna manera un tiempo atrás, antes de los últimos días, y ahora nos ha hablado de una forma diferente. Y por eso llamo a este punto, y es importante, le llamo la revelación final. No significa que la revelación de los últimos días, hablando en su Hijo, es más importante que la revelación previa, pero es la palabra final. Miremos verso 2. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significa que en los últimos días nos ha hablado a nosotros en su Hijo? Miren, queremos verlo así de esta manera. En los últimos días es el puente, es el espacio entre la encarnación, la venida de Jesucristo, la primera venida y la segunda venida de Jesucristo, la inauguración de todos los eventos que vienen con la segunda venida. Los últimos días es el lenguaje técnico, el detalle de la primera venida y todos los eventos que suceden entre la primera y segunda venida. No son días literales, sino una season, a lo que le llamamos dispensación, una economía de una temporada en la que Dios está hablando desde la primera venida como hombre y la segunda venida que va a venir en los cielos a reinar y conquistar. Y en el Antiguo Testamento, los judíos, ellos conocían eso. Escuchen estos versículos de el Antiguo Pacto. Génesis 49:1 dice Jacob, reúnanse para que les diga lo que sucederá en los últimos días, señalando hacia el cumplimiento final donde iba a venir el Mesías. Isaías 2:2 y Miqueas 4:1. En los postreros días será establecido el monte de la casa de Yahweh, hablando de la primera y segunda venida de Cristo. Oseas 3:5. Después
volverán los hijos de Israel y retornarán y buscarán a Yahweh, su Dios, y a David, su rey, y vendrán temblando a Yahweh en la bondad de los postreros días. Así que pensemos en los lectores de la carta a los hebreos. Estaban pensando que viviendo en esta frase los últimos días, el antiguo pacto era maravilloso, pero era simplemente una sombra de lo que estaba por venir, de Cristo, de la luz plena. Miren, Dios siempre ha sido un Dios comunicativo y te ha dado la información que necesita, pero Él simplemente no necesita que vivas en la revelación previa, pero que vivas tu vida en luz a lo que ha revelado en el mensaje del siervo llamado su Hijo, Jesús. ¿Qué significa? Lo debes pensar de esa manera. En el pasado había muchas voces, pero en esta era hay una sola voz, el mensaje del Hijo. ¿Qué involucra esto en los últimos días? El mensaje del Hijo. Eso es todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que Él era, todo lo que ha cumplido, todo lo que Cristo les dijo a su pueblo que hicieran entre la primera y la segunda venida y nombrarlo así, la iglesia. Ellos están queriendo volver al judaísmo y dicen, no, tienen que volver a lo que Jesucristo ha anunciado, la gran comisión. Hechos 2 dice en verso 17, Pedro habla el comentario de Joel, miren lo que dice. Esto es Pedro predicando en el día del Pentecostés, en el día que la primera iglesia nació en Jerusalén. Hechos 2:17, escuchen. Y será hecho que en los postreros días Dios dice que derramaré hacia adelante mi espíritu sobre toda la humanidad. Esa es la plantación de la primera iglesia. Así que lo que el autor de Hebreos dice, tú necesitas enfocarte no solo en la previa revelación de esa manera, pero debes apreciar y enfocarte lo que quiere el Hijo, que te enfoques en la gran comisión, su gloria, honrar a Cristo, escucharle y vivir en luz al nuevo pacto. Y de hecho, todo el libro de Hebreos se trata de esto. Y lo que es interesante es que en los últimos días en la escritura, cuando vivimos en esta era de la iglesia, Él quiere que vivamos en esto. Y muchas veces lo hemos hablado acerca de la dispensación de la iglesia, la economía de la iglesia. Y esta idea de que en los últimos días las cosas van a tornarse mejores, esta es una tendencia teológica y que la iglesia va a poder llegar a un punto en la sociedad que va a tomar las llaves del reino y hay una reconstrucción en que vamos a reconstruir la sociedad humana y todo va a ser mejor. Y desafortunadamente para ellos están equivocados. Porque la escritura es clara, 2 Timoteo 3:1, el lenguaje de los últimos días, pero mientras llegamos al final, la segunda venida de Cristo, nos damos cuenta en esto, 2 Timoteo 3:1, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y los hombres irán de mal a peor. Actualmente no va a mejorar, pero se va a poner peor. Pero mientras más oscuros sean los días, más va a alumbrar la luz. Mientras más va a sufrir, mayor gloria es para Dios y el testimonio de Cristo es más claro. Así que hubo una cita. Ve y estudia 2 Timoteo 3, del 1 al 4, y la mención de los últimos días que va a ir de mal a peor. Las personas que tienen una profesión de piedad pero no conocen su poder. Personas que llenan iglesias pero simplemente están por la inmoralidad, que van a la iglesia y continúan, verso 4, y renuncian a la sana doctrina y sus oídos son acumulados por maestros que le hacen perversidad y cosquillas en los oídos porque no tienen oídos para escuchar. Y vemos a la iglesia de Cristo bajo presión y persecución, púlpitos que no predican la verdad y personas que no quieren escuchar la sana doctrina. Solo dame un sermón que hace que me piquen los oídos y me llenan los estómagos y pueda ir a comer después de la iglesia y siga viviendo mi pecado. El autor de Hebreos nos regresa a eso y nos está diciendo a estos creyentes, hay una palabra final que ha sido hablada y es en los últimos días, en el mensaje de Cristo, y en su venida, en su inauguración, su segunda venida, Dios ha hablado en su Hijo. Y tú puedes decir, pastor, bueno,
¿Cómo eso me alienta en el sufrimiento? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué les va a decir eso? Para empezar esta carta, enfóquense en los últimos días el mensaje de Cristo, el propósito de Cristo, la visión de Cristo y lo que les dice Cristo que deben hacer, porque eso nos alienta, porque eso es importante. Bueno, para ellos estaban siendo tentados de querer menos revelación porque les iba a costar más, mientras más bien para Cristo en su día, más sufrimiento iba a venir. Así que si ellos pueden volver y tener menos revelación y tener menos sufrimiento para que se vaya la persecución, no, no entreguen la verdad de Cristo y su enseñanza. No, ese es el completamiento de la revelación. No quieran ustedes reducir la cantidad de revelación porque los va a llevar a ser impíos. No, enfóquense en las prioridades de Cristo para ti y ustedes van a sufrir bien. Yo no pienso que nosotros tal vez somos tentados de volver al mundo. No, somos tentados porque queremos más. Tal vez no somos como los hebreos, voy a volver al antiguo sistema, pero tal vez somos tentados. Sí, Señor, tú has hablado en tu palabra. Sí, tú me has dicho qué hacer, me has dicho cómo vivir y me has dado las escrituras y me dices que me enfoque en Cristo y su gran comisión, pero en verdad eso es suficiente, pero tal vez necesito la psicología. Tal vez necesito la filosofía humanista. Tal vez necesito, Dios, que tú me des más que las escrituras. Necesito una respuesta mayor y afuera de las escrituras. Tal vez puedes arreglar esto, me has dado promesas, pero yo quiero explicaciones. No, de ninguna manera. La fe crece cuando nosotros tomamos tanta información que Él nos ha dado y caminamos con ella y confiamos y tu fe crece y se hincha, porque el mensaje de Cristo y nuestras prioridades, si quieres más en este mensaje, porque el resto del libro hebreo sigue expandiendo en estos 3 versículos, así que por el día de hoy lo vamos a dejar hasta ahí. Debemos ser un pueblo que no queremos más, pero cuando estamos en sufrimiento, podemos decir algo como esto: Señor, es amable que tú te hayas revelado. Tú no tendrías que venir como rey, tú eres misericordioso, nos has dado tu palabra, no me has dado las respuestas para todo lo que quiera, me has dado tu palabra. No necesito más revelación, no necesito volver ni ir hacia adelante. Solo lo que tú me has dado hoy es suficiente para adorarte. Me has dado el mensaje de tu Hijo en los últimos días y eso es suficiente. Y eso va a anclar nuestro corazón en medio del sufrimiento. Le estaba diciendo a alguien esta semana y tuve la misma conversación 4 veces esta semana. Es una buena conversación, fue bueno para mi alma. Le hablé a 4 personas que estaban sufriendo. El sufrimiento es el tipo de sufrimiento que no sabían si iba a parar, que si se iba a ir, que si iba a cambiar. Simplemente era difícil, cosas duras. Y le seguía diciendo toda la semana, Romanos 8:28. Yo no sé tus circunstancias si van a mejorar, no sé que tu sufrimiento se va a ir, no te puedo decir que va a mejorar, pero esto es lo que yo sé. Romanos 8:28. Él hace que trabajen todas las cosas para los que aman a Dios. Trabajan de forma última. Lo que te está pasando, la escritura y el mensaje del Hijo es que todo va a obrar para bien en esta vida o en la próxima vida, y simplemente te aferras como un ancla se aferra al fondo del mar para no moverse en medio de la tormenta. No tienes que volver hacia atrás ni mirar hacia algo que no está en las escrituras. Tienes la revelación completa en el Hijo. Esa es la primera declaración. Él es. La segunda, para alentarnos en el sufrimiento, Él es el que hereda, el heredero designado. Él es el heredero designado en estos últimos días. Nos ha hablado por su Hijo, a quien Él ha apuntalado como heredero de todas las cosas. Tuve a Pastor
Abe leyendo el Salmo 2, es una referencia acá del Salmo 2. Vamos a estar, y todos nosotros debemos estar pensando con nuestra mente del Antiguo Testamento, de el primer pacto, del primer testamento, el Antiguo Testamento. Esta referencia está refiriéndose al Salmo 8. Pregúntame, 2:8, perdón. Pregúntame a mí, te daré ciertamente las naciones como tu heredad y los confines de la tierra como tu posición. Él está apuntando a un heredor, a alguien que recibe la herencia. Debemos pensar en esto claramente, porque vamos a hablar acerca de la Trinidad por un momento. Así que si tu cerebro duele por el concepto de la Trinidad y el triún no hogar, es difícil entenderlo, es normal. Así que lo que está pasando acá es muy importante, porque la Trinidad no es como nosotros, déjenme explicarlos. Él está hablando en el medio del verso 2, Jesucristo como Hijo está siendo apuntalado, constituido heredero, como todas las cosas, significa absolutamente todo. Toda la herencia del Padre va al Hijo. En nuestro mundo, si tú y yo vamos a entender la herencia, yo como padre o en el Antiguo Testamento, si yo voy a dar mi herencia a mi hijo, típicamente es que el padre debe morir y el hijo toma la herencia. Y de forma seguida, en el Antiguo Testamento es el primer hijo, el primogénito, de una forma normal, no trinitario. El padre muere y el hijo toma todo lo que el hijo le da. Pero en la Trinidad, el padre envía al hijo y el hijo muere, así que el hijo muerto recibe la herencia. Miren, hay diferentes roles en la Trinidad que le llamamos el rol ontológico. Es una manera elegante de decir la esencia o la naturaleza. La Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, son iguales en esencia, son iguales en su divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo en la totalidad de su divinidad. Esta es la Trinidad ontológica. El origen de esto es que son triuno. Pero no está hablando solo de la ontología, el sentido de la esencia y su coexistencia eterna. Está hablando de los roles eternos. Estos roles eternos, yo creo que Dios siempre ha sido el Padre y Dios el Hijo siempre ha sido el Hijo en su rol debajo del Padre y Dios el Espíritu siempre ha estado trabajando en esos roles y a eso le llamamos la economía o diconomo de la economía de los roles, quiere decir las operaciones de la divinidad. El Padre tiene su papel, el Hijo tiene su papel y el Espíritu tiene su papel y de forma eterna están coexistiendo en sus roles y el padre le promete al hijo que el hijo va a recibir la herencia, pero no como las relaciones humanas, terrenales. El hijo va a tener que morir para obtener la herencia, no el padre. ¿Y por qué está diciendo todo esto, pastor? Porque muchas veces cuando pensamos en Dios el Padre y Dios el Hijo, pensando en sus roles, pensamos, si nosotros dejamos al Padre y el rol del Hijo, pensamos que es menos, porque Él está en su rol eternamente. No, no, no. Su rol eterno, su papel eterno fue ser apuntalado, porque Dios Padre le dijo, yo te voy a dar todo, pero te va a costar tu vida. Dios el Padre en la declaración eterna de la divinidad con el Espíritu Santo, eternamente decidieron que el Padre no tiene que morir, el Hijo tiene que morir, el Espíritu va a sostener al Hijo y todo esto va a trabajar a una gloriosa herencia de todo que va a venir a una persona, al Hijo, a Jesucristo. Si tú eres hebreo y tú piensas en esto, estamos en un día difícil y nuestros problemas, tengo esta cosa de la prisión y mi salud, estás tan enfocado en todo esto y la vida es tan difícil. Tal vez nosotros debemos volver al judaísmo y no estar enfocados en el Hijo y volver a adorar al Padre en el sistema levítico y no vamos a preocuparnos acerca del cristianismo.
no nos da sentido que el autor de Hebreos dice, deja de poner tus ojos en ti mismo y mira a la Trinidad, mira al Padre que envió al Hijo a morir por tus pecados y le ha dado a Él todo. Y miren esto, en la herencia que va al Hijo, y miren lo que Él recibe, te recibe a ti y a mí. Dios el Padre aplastó al Hijo y lo ejecutó en la cruz para recibir la herencia. El plan eterno de Dios es que el Hijo sea el heredador de todo, inclusive cada alma que le pertenece a Él, amados. Nosotros tal vez somos tan monoópticos y perdemos la vista y solo miramos para un solo lugar. Y si miramos por un momento, yo soy un coheredero con Cristo, pertenezco al Dios Padre a través de el Hijo por el poder del Espíritu Santo y soy eternamente asegurado porque el Hijo murió y resucitó, porque yo soy parte de la porción de la herencia de Él que le entrega al Padre como una ofrenda de amor entre el Padre y el Hijo. ¿No ven la gran visión de Cristo para que tu fe crezca y sea fortalecida? Para ayudarte a no enfocarte tanto en lo que está delante de tus narices, sino mirar al cielo. Esto es maravilloso. Esos son 2 puntos para ayudarnos en tu sufrimiento, una visión de Cristo como heredador. Tal vez tú no conoces, quiero preguntarte esto, tal vez no conoces a Cristo si no estás visitando. Tal vez tú has venido acá y estás en la iglesia, has venido a escuchar algunos sermones y siempre estamos felices que estás acá. Y de hecho, 1 Corintios dice que cuando unos creyentes vienen a una iglesia, son visitantes, son espectadores, no son parte de la congregación, porque no son adoradores, son visitantes. Pero dice en 1 Corintios que tal vez van a tener tal encuentro con Dios que van a caer de rodillas y adorar. Bueno, quiero decirte esto desde ese punto de vista. Aquellos los cuales Dios el Padre le ha prometido al Hijo que muera por ellos son personas que creen. Se han arrepentido y han creído. Si tú no has puesto tu fe en Cristo y no te has arrepentido de tus pecados, tú no eres parte de esta herencia. Esto no son buenas noticias para ti. Esta es una oferta para ti. Es solo aquellos los cuales son arrepentidos de su pecado y caen y se tiran a la gracia y a la misericordia de Dios, los cuales son salvos y ahora tienen parte en la herencia. Debes considerar el día de hoy, si escuchas esto, que te va a costar tu vida y el apoyarte en ti mismo, tu orgullo, tu independencia, te va a costar tu enfoque hacia ti mismo, te va a costar todo. Es el costo del discipulado, te va a costar tu vida misma. Si no quieres entregar algunas cosas en tu vida, quieres agregar y sumar, y quieres tener una aseguranza para no quemarte en el infierno, no. Para ser uno el cual Cristo lo ha comprado, debes darlo todo y contar el costo. Si tú lo entregas todo, ganas a Cristo. Así que, de regreso al punto acá, Él es la revelación final, el heredero designado y el último punto, Él es el creador divino. Miren al medio del 2. Por medio de quien también ha apuntalado como heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo el mundo. Volvemos a la Trinidad, ¿noten eso? Dios el Padre, en este tercer punto, Él ha hecho el mundo. Es interesante ese lenguaje. En castellano dice el universo. Él hizo el universo. ¿Cómo hizo el universo? A quien, por medio de quien hizo el mundo, es Jesús. Dios el Padre hizo el universo a través de Cristo. Ahí están sus roles. Es algo simple o simplístico, pero un autor lo pone de esta manera. Tienes Dios, que es el arquitecto, podemos decir, y el Hijo, que es el constructor. Dios el Padre es el creador del universo, del cosmos, y lo hizo a través de la agencia del Hijo.
Miremos en el texto. Tú lo lees y dice mundo. En algunas versiones no es una palabra para mundo, que es cosmos, que incluye todo el mundo, el planeta Tierra, las cosas materiales, el globo terráqueo, también se refiere a las cosas inmateriales, el mundo y su pecaminosidad, pero esta palabra no es cosmos, es ainos o ainas en el hebreo, está hablando del tiempo, épocas, periodos singulares en los que Dios ha trabajado a través de edades. Entenderlo de esta manera, Dios Padre no simplemente creó todo a través del Hijo, por medio del Hijo, a través del Hijo, todas las temporadas de lo que iba a suceder y cómo esto iba a traer mayor gloria al Hijo, el espacio y el tiempo y cómo Dios trabaja en las edades a través de la historia. Porque eso es algo que nos ayuda en sufrimiento. Si tú pones tu mente y tu corazón en la doctrina de la soberanía de Dios, no solo lo que pasa en la creación, sino Dios ordena los tiempos, tu tiempo. Si tú sabes que Dios está haciendo esto para su gloria, yo puedo confiarle. No estoy tan enfocado en mí, sino en Él y lo que Él está haciendo. Quiero darte una confesión. Acá, una vez, unos años atrás, yo estaba preocupado acerca de algo y llamé mi amigo Tim en California y le estaba diciendo y estaba quejándome acerca de esto y me estaba escuchando y decía, wow, muy bien. Y me dijo, Darren, ¿puedes imaginar? Dios en los cielos, Él debe estar mordiéndose las uñas y preocupado por ti. Y yo dije, ouch. Sí, eso puso en perspectiva. Si Dios es el creador y el que sostiene todo, y el heredero de todas las cosas, y todo se ha apuntalado por Él, y aquí Él hizo todo para el Hijo, todos los tiempos y las temporadas, y cómo todo viene en la existencia. Así que el preocuparme acerca de esto, si no apuntala y dispara mi fe de ver la soberanía de Dios, si no estoy haciendo la pregunta, ¿por qué está pasando esto? Sino, ¿qué es lo que Dios está haciendo para su gloria en esto? Estoy perdiendo algo de vista, que es la sustancia misma de la fe. Debemos pensar no solo lo que está pasando, ¿qué es lo que Cristo está haciendo en lo que está pasando? A veces cuando estoy visitando a alguien que está sufriendo, lo escucho bastante y les pregunto, dime lo que Dios está haciendo acá y lo hago para ayudarles para que empiecen a hablar de su teología. A veces mi esposa Bethany y yo nos preguntamos qué es lo que Dios está haciendo en esta cosa tan difícil, porque a veces de una forma granular y microscópica nos enfocamos en nosotros y cuando pensamos qué es lo que el creador de todas las cosas está haciendo en esto para que Él reciba toda la gloria, ¿no ves cómo tu fe crece cuando tienes una visión de Cristo, la cual debe ser correcta? Nuestro tiempo ha terminado. Él es la final revelación, el heredador apuntalado y el creador divino. La próxima semana vamos a ver que Él es la gloria radiante, la huella exacta, la autoridad defensora, el portador del pecado purificador y el rey coronado. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org